La familia real de Habsburgo fue una de las casas monárquicas más importantes y de mayor alcance político en Europa durante siglos. Una dinastía compuesta por territorios dentro del Sacro Imperio Romano Germánico y fuera del territorio como España, Portugal y Croacia, solo por mencionar algunos. Los orígenes datan desde los tiempos de la Edad Media y su vigencia perduró hasta su definitiva extinción el siglo pasado. Pero, ¿por qué se generó dicha extinción? Fue nada menos que por su árbol genealógico caótico, siendo uno de los casos históricos más famosos de endogamia en la realeza. Enfermedades genéticas y malformaciones maxilofaciales diversas demuestran que los Habsburgo perecieron por la alta consanguinidad, producto de cruzamientos entre individuos de la misma familia. Las alianzas matrimoniales entre familia forjaron a la dinastía Habsburgo. El imperio de los Habsburgo inició con Rodolfo I, rey de Alemania, a partir del año 1273, siendo miembro de la familia Habsburgo existente desde el siglo XI, y a partir de 1276 reunió nuevos territorios germánicos a través de acciones militares y diplomáticas, empezando por Austria, posesiones que entregó a su hijo y heredero Alberto, siguiendo por Bohemia y Hungría. Mientras las líneas españolas y austríaca de los Habsburgo extendieron sus dominios en Europa, formaron casamientos entre sí para mantener la pureza de la sangre y no corromper el linaje. Los primos se casaron con primas y los tíos hicieron lo mismo con sus sobrinas. La compleja matriz de la consanguinidad de los Habsburgo puede llegar a ser una experiencia psicodélica para los estudiosos de la genética moderna. Según un estudio realizado por la Universidad de Santiago de Compostela, publicados en la revista Heredity, aseguró que 4.000 individuos de la familia real pertenecieron a solo unas 20 generaciones entre padres e hijos, determinando así el inevitable declive de la casa Habsburgo. La endogamia protegió la influencia de la dinastía Habsburgo a medida que las generaciones sucesivas ocuparon el trono del Sacro Imperio Romano Germánico entre los años 1400, extendiéndose por más de 300 años. El siglo de la máxima consanguinidad. La caótica consanguinidad de la dinastía Habsburgo finalmente causó los primeros embates durante el siglo XVI. Curiosamente, la Iglesia Católica prohibía la consanguinidad o la unión matrimonial entre las mismas líneas sanguíneas. Sin embargo, nadie podría haber previsto lo que estaba por ocurrir. Por ello, el Papa hizo importantes concesiones para las familias reales y los excepcionó de dicha prohibición. Algunas excéntricas excepciones son Felipe II de España, el cual contrajo nupcias con su sobrina Ana de Austria en 1570, y María Ana de Baviera, casándose con su tío Carlos II de Austria en 1571, evidenciaron los cada vez más estrechos lazos familiares de la época, para que, finalmente, los frutos de esos dos matrimonios, Felipe III y Margarita de Austria, se unieran entre sí. Enfermedades mentales en los Habsburgo. A medida que pasaron los años, las líneas de matrimonio en la familia fueron creando incontables problemas médicos. Existen especulaciones sobre cuántos gobernantes experimentaron enfermedades mentales reales, haciendo especial hincapié en Rodolfo II, nieto de Juana la Loca de España, nacido en 1552, que luego se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1576. Aquel período de mandato político se vería gravemente afectado por sus frecuentes episodios de depresión, viéndose obligado a ceder el poder a su hermano Matías I en 1612. Otro caso conocido es el de Juana I, nacida en 1479 y electa reina de Castilla en 1504. Apodada como La Loca por enfermedades mentales alegadas por su padre e hijo para alejarla del trono y mantenerla encerrada en Tordesillas el resto de su vida. Los registros históricos acuñan que la especulada enfermedad de Juana nació producto de los celos hacia su esposo y por el dolor que sintió tras su deceso. Además, también relacionándose con el hecho de que sus padres, Fernando II de Aragón, apodado el Católico, e Isabel I de Castilla, eran nada menos que primos.
La peculiar mandíbula de los Habsburgo. La dinastía se hizo conocida en la cultura popular por sus características físicas tan distintivas. La mandíbula, también relacionada con el labio y el mentón, son rasgos especialmente notorios en la línea familiar de los Habsburgo en el siglo XVII. Esta distintiva condición física que les otorgó una prominente mandíbula, un labio inferior grande y una nariz con punta colgante, estuvo presente en las familias españolas y austríacas de la Casa Real Habsburgo, fuertemente relacionadas con la conocida consanguinidad de la época. Uno de los casos más conocidos de prognatismo es Carlos I, también conocido como el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, a partir del año 1520, y aunque presentó un pequeño coeficiente de consanguinidad del 3,7%, era descendiente de primos. Sus rasgos más prominentes eran su rostro alargado y una boca torcida. La medicina moderna apodó el fenómeno de la mandíbula como prognatismo, y son aspectos visibles en las pinturas, esculturas y monedas que los representaron durante siglos. El último soberano de Habsburgo fue primo de sí mismo. El entrelazamiento en las líneas de los Habsburgo de España y Austria era tan caótica que acabó por pasarles factura con el nacimiento de Carlos II, también apodado el Hechizado. Nació en Madrid el año 1661 y electo rey de España a partir del año 1665. Tenía una lengua tan grande que le costaba hablar y babeaba constantemente. Su nariz estaba deforme y su mandíbula tan desplazada que sus dientes no eran capaces de juntarse, además de ser incapaz de caminar hasta que se desarrolló completamente. Padeció epilepsia durante la infancia y hasta el final de su vida. Apenas aprendió a leer y escribir cuando cumplió 10 años, y sus padecimientos de cólera eran desmesurados. Los progenitores de Carlos II eran tío y sobrina entre sí, convirtiéndolo a él en su propio primo. Sus abuelos paternos eran primos segundos y sus abuelos maternos primos terceros. Sus abuelos llevaban el apellido de Austria. 6 de sus 8 bisabuelos también compartían el apellido de Austria y 9 de sus 16 tatarabuelos también compartían el apellido. En definitiva, Carlos el Hechizado era la cumbre de 4 generaciones abrazando la endogamia. Su también conocida infertilidad le hizo incapaz de procrear herederos al trono, y el 3 de octubre de 1700, un debilitado y enfermo Carlos II firmó el testamento que pasó la corona a Felipe V de Borbón, pereciendo ese mismo año a sus 38 años y poniendo fin a la dinastía de los Habsburgo en España. Según una investigación realizada y publicada en 2016 por los investigadores Gonzalo Álvarez y Francisco Ceballos del Departamento de Genética de la Universidad de Santiago de Compostela sobre la consanguinidad de esta familia, determinó que tal enredo sanguíneo era equivalente a un coeficiente de consanguinidad del 25,4%. La práctica de casarse entre miembros de la misma línea familiar es lo que se pensaba era el mayor recurso para preservar el poder dinástico, lo que, irónicamente, condujo al triste final de su linaje. Por eso, esta historia tan increíble ahora forma parte de los coloridos archivos de Historia en Technicolor.